Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Vamos a comenzar a resolver un problema de los que se encuentran dentro del libro de Estática de Materiales de Hibbeler. Y el enunciado dice así, dice, exprese el vector de posición R que va de A a B en forma de vector cartesiano y después determine su magnitud y sus ángulos directores coordenados. Ok, entonces les voy a mostrar ahora la imagen. Bueno, una vez que ya sabemos que hay que realizar, es decir, que ya sabemos que tenemos que encontrar las coordenadas para describir a este vector R que va de A a B, lo primero que tenemos que hacer es definir las posiciones de los puntos que se encuentran en A y que se encuentran en B. Para ello, lo que nosotros necesitamos hacer, pues ya sabemos, es encontrar las coordenadas de esos puntos. Ok, entonces, primeramente, vamos a observar que las posiciones de los puntos A y B son las siguientes. Para A, por ejemplo, tenemos un desplazamiento a lo largo del eje X de 3 metros. Entonces, las posiciones del punto A se encuentran a 3 metros en el eje X, ¿verdad? Tenemos en el eje Y una posición o un desplazamiento hacia las Y negativas, de esa manera tenemos un desplazamiento de menos 2 y tenemos una altura de 0. Si ustedes observan, este punto A se encuentra en el plano, por lo tanto tenemos altura 0. Para el punto B, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Tenemos un desplazamiento a lo largo del eje X en las posiciones negativas, entonces tenemos un desplazamiento de menos 3 en X, un desplazamiento de 4 para Y y un desplazamiento positivo en Z de 3 metros. Entonces, estas son las coordenadas de los puntos A y B. Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, podemos identificar a los vectores que van del origen a la posición B y del origen a la posición A. Entonces, para ello, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Tengo un vector que va del origen y que llega hasta el punto B. Y voy a cambiar aquí el color para el punto que esté en A. Perdón, ese no me salió muy bien, ¿verdad? Vamos a volverlo a dibujar. Ahora sí, ya tengo a mis dos vectores. Este se va a llamar RB y este se va a llamar RA. ¿Ok? Entonces, recordemos que para nosotros poder encontrar un vector que va desde la posición A a la posición B, lo que haremos es lo siguiente. Un vector que va de A a B es lo mismo que la diferencia entre los vectores RB y el vector RA. Nosotros vamos a tener esta expresión. Ahora, lo que tenemos que hacer después, voy a hacer más grande la pantalla para que no haya dudas al final, es reescribir estos vectores en términos de sus componentes cartesianas. Tenemos para RB, que es lo mismo que menos 3, 4, 3. Y tenemos para el vector A las posiciones 3, menos 2, 0. 3, menos 2 y 0. Eso es lo que nosotros tenemos para encontrar a las posiciones de A y B. Una vez que nosotros ya hemos eh, escrito las coordenadas de los vectores RB y RA, lo que hacemos es pues la operación. Entonces recuerden que para sumar o restar vectores lo que hacemos es una operación componente a componente. Entonces diremos que esto va a ser igual a menos 3 menos 3 para la componente en X, que nos daría un total de menos 6, una componente de 4 menos menos 2, que sería una componente de 6 positivo para el eje y de 3 en el eje Z. De esta manera, o por lo tanto, nosotros podemos decir que el vector R, que va de A a B,
sería lo mismo que un vector que sea el menos 6, 6 y 3. Recuerden que cada uno de estos valores tiene unidades de metros. ¿Ok? Entonces tendríamos eso para nuestro vector R de AB. ¿Ok? Déjenme reescribirlo. Vamos a hacerlo con más espacio aquí para que se pueda notar claramente. Entonces tenemos menos 6 metros en X, 6 metros en Y y 3 metros en Z. ¿Ok? Aquí recuerden, ustedes para que puedan confirmar que su resultado sea correcto, basta con que lo imaginen, ¿ok? Recordemos que es bien importante poder imaginarse lo que uno está realizando para que sea más fácil la solución. Entonces, recordemos, acá nos dice que vamos a partir desde la posición A y tenemos que llegar a la posición B. Si ustedes observan, A está al frente, está más cerca de ustedes, ¿no? Suponiendo que este plano estuviera en 3 dimensiones y pudiera salirse de la pantalla. Entonces, vamos a caminar, nos dice, este vector nos dice, tienes que caminar 6 unidades hacia atrás y nosotros lo podemos ver claramente acá. Si yo comienzo aquí, y camino 6 unidades hacia atrás, ¿sí? Tomando al punto A como nuestro origen, ¿ok? Después nos dice que nos movamos 6 unidades hacia la derecha a partir de este punto. Y ahí está. Me muevo 6 unidades a la derecha y una vez que he terminado esas 6 unidades me dice sube 3 unidades. ¿Ok? Si nosotros observamos, vemos que la resultante de esos 3 vectores es igual al vector que se encuentra aquí señalado en color negro. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente nuestro vector R de AB es este de aquí. Después de ello, después de que hemos determinado el vector R que va de A a B, nos piden determinar la magnitud de ese vector. La magnitud, recordemos que es el tamaño de ese vector. Entonces, nosotros decimos que la magnitud del vector R que va de A a B es igual a ¿quién? Es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Aquí yo lo que voy a hacer pues es sustituir, ¿verdad? Tenemos entonces la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si yo simplifico, el primer paso que tendría es que esto es 36 más 36 más 9. Y 36 más 36 es lo mismo que 72 y 72 más 9 es lo mismo que 81. Y entonces la raíz cuadrada de 81 vale 9. ¿9 qué? 9 metros. Por lo tanto, el tamaño de ese vector R de AB es de 9 metros. Y lo señalamos. R de AB magnitud, ¿verdad? Con estas barras denotamos la magnitud, norma o tamaño del vector es de 9 metros. Finalmente, lo que vamos a hacer es determinar los cosenos directores para el vector R de AB. Y bueno, ya sabemos que los ángulos directores, ¿verdad? Coordenados están medidos entre el vector R y los ejes positivos de un sistema coordenado con origen, pues en 0,0,0, o más bien dicho, en A, ¿no? En este caso, nuestro vector, por ejemplo, está saliendo desde A. Lo que yo voy a hacer ahora es trazarlo con respecto al origen para que ustedes lo puedan observar más fácilmente. Y una vez que veamos eso, pues ya solamente nos resta hacer un par de operaciones, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a dibujar el vector R de AB que hemos obtenido previamente y lo voy a dibujar partiendo desde el origen.
Entonces, voy a tener mi sistema coordenado, lo voy a dibujar por aquí, hago la pantalla un poco más grande para que se aprecie. Ahí. Tuvimos una pequeña falla, ahí está, listo. Entonces, tengo mi eje Z, mi eje Y, lo voy a poner ligeramente desfasado para que podamos ver bien lo que pasa por la parte de atrás. Este es mi Y. Esto es mi Z y tenemos a X por aquí. Entonces, recordemos que nuestro vector R de AB es un vector que tiene 6 unidades negativas en el eje X. Entonces es un vector que pasa de aquí a aquí atrás, 6 unidades, menos 6 unidades, bueno, ahí voy a poner menos 6 o 6 metros. Tenemos 6 a lo largo del eje Y. Recuerden que esta línea que estoy moviendo en este momento tiene que quedar de manera paralela a la línea verde que está ahí abajo. Entonces, más o menos así. Y tenemos otras 3 unidades o 3 metros hacia arriba a partir de ese punto, ¿no? Que más o menos sería esto de aquí, que sería la mitad. ¿Ok? Entonces, ya que tengo ubicado el punto final, lo que voy a hacer es trazar mi vector R de AB, que es este de aquí. ¿Sí? Este es mi vector R de A a B. ¿Ok? Y ahora lo que nos dicen es determine los ángulos directores. ¿Ok? ¿Cuáles son los ángulos directores? Pues recordemos que son los ángulos medidos desde los ejes positivos de este plano cartesiano tridimensional, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que nuestro vector alfa es un vector que sale de aquí y llega hasta donde está F, perdón, donde llega nuestro vector R. Tenemos otro vector, este va a ser nuestro vector alfa. Tenemos un vector beta que está medido desde el eje Y positivo y tenemos un vector gamma que va desde el eje Z positivo. Ahí están. Estos son los ángulos que nosotros debemos de determinar para nuestro vector R de A a B. Y lo que falta por hacer pues es únicamente las operaciones, ¿verdad? Vamos a recordar que, por ejemplo, que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a la componente X de nuestro vector. Aquí voy a poner R, A, B, X, ¿sí? Para que denotemos que estamos hablando únicamente de la coordenada X entre la norma de nuestro vector. Después vamos a tener a el coseno de beta igual a la componente en Y de nuestro vector RABY entre la norma del vector, el tamaño del vector. Y finalmente tenemos a el ángulo gamma como R de AB en Z, ¿verdad? La componente Z de nuestro vector entre la norma o el tamaño o magnitud del vector R de AB.
Después de que yo ya tengo estas tres expresiones, pues lo que tengo que determinar, me dice ahí, es el ángulo. Entonces yo voy a tener a alfa como el coseno inverso de R a bx entre la norma a beta lo voy a tener como el coseno inverso de R a by, la componente en y de nuestro vector, ¿verdad? Entre el tamaño del vector. Y a gamma lo voy a tener como el coseno inverso de R a bz entre el tamaño de ese vector. Y entonces ya tenemos ahí la manera de calcular cada uno de estos ángulos. Ahora voy a anotar por aquí, o más bien vamos a recordar cuáles eran las coordenadas de este vector. R de AB lo voy a poner aquí. R de A a B era lo mismo que menos 6,6,3. ¿Ok? Y entonces, una vez que tenemos eso, pues lo que voy a hacer es sustituir cada uno de esos valores. ¿Ok? Entonces vamos a tener que alfa, es igual a el coseno inverso de menos 6 entre la norma de nuestro vector, y nuestro vector valía 9. Beta va a ser lo mismo que el coseno inverso de 6 entre 9, y gamma va a ser lo mismo que el coseno inverso de 3 entre 9. Haciendo las operaciones con la calculadora, lo que vamos a tener es que alfa es lo mismo que, vamos a teclear, ¿verdad? Coseno inverso de menos 6 entre 9, y me dice que alfa vale 131.8 grados. Beta es lo mismo que el coseno inverso de 6 entre 9, coseno inverso de 6 entre 9, y me da un ángulo de 48 grados. Y finalmente me dice que gamma es lo mismo que el coseno inverso de 3 entre 9. Y me queda que gamma vale 70.5. 70.5. Entonces, estos son los valores para nuestros ángulos. Recordemos, aquí los voy a anotar. Alfa es igual a 131.8 grados. Beta es igual a 48 grados. Y gamma es igual a 70.5 grados. Y entonces con esto nosotros damos por concluido este primer ejercicio. ¿Ok? No sé si haya quedado alguna duda, por favor repásenlo nuevamente, porque a partir de ello nosotros podemos definir lo que sigue, que son los vectores de fuerza en una dirección dada, ¿no? Entonces, repásenlo, y si hay dudas, pues recuerden que me las pueden hacer llegar. ¿Ok? Esto sería todo para este primer ejercicio.